esta semana de hablar un tema que le pusimos por nombre: haz que tu vida valga la pena. ¿Y no te has preguntado si tu vida realmente ha valido la pena? ¿O lo que estás haciendo vale la pena? Si en verdad lo que tú estás sembrando con la familia que tienes ha valido la pena. O si el rumbo que estoy tomando en esta vida de verdad que sí ha valido la pena. ¿Saben? Todos, sin duda alguna, queremos vivir una vida a plenitud, ¿sí o no? Queremos ser felices y llegar a las metas, a los logros, graduarnos, establecernos económicamente bien, tener títulos, crecer, llegar a viejos, ¿verdad? Sobre todo compartir con nuestra pareja por muchos años hasta que la muerte nos separe, tener éxito económico, adquirir propiedades, posesiones. Todos queremos eso, sin duda alguna, y probablemente también nos gustaría ser recordados y que las personas hablen de nosotros. La pregunta es si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestras vidas? ¿Por qué hoy en día mucha gente se preocupa por la circunstancia económica y social y no nos preocupamos por nuestras propias vidas? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos sembrando? ¿O realmente te has preguntado para qué naciste en esta tierra? ¿No se han preguntado para qué nací? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? A veces mucha gente le cuesta hacer esa pregunta, ¿saben? Y muchas veces no estamos claros en lo que estamos buscando o no sabemos reconocer el camino para llegar a la meta. Hay un gurú de liderazgo que dijo que muchas personas toman un barco y dicen cualquier viento es bueno para zarpar, pero no todos dicen escojo mi viento para llegar a la meta, al puerto. No todo el mundo dice eso, porque dice, yo no sé si alguien se acuerda de la novela esta viejísima, no es porque yo tenga la edad, voy a aclarar un poquito acá. Euromar Santos de Por Estas Calles, como vamos viendo, vamos yendo. Yo era, no sé si se acuerdan de esa de Por Estas Calles, ¿alguien la vio? Ah, los adolescentes que estamos acá, ¿verdad, José Luis? Sí, ¿verdad? ¿Saben? Porque este es el punto que yo quiero tocar con ustedes. ¿Ah? Y este es el punto que yo te quiero tocar con ustedes. ¿Será que nuestra vida ha valido la pena o lo que estamos haciendo vale la pena? Porque una persona que no está clara hacia dónde va, que no tiene un plan, una dirección de vida y un propósito, de verdad que es preocupante ver si la vida le ha pasado por encima, los años le ha pasado por encima, y cuando hacemos retrospectiva, analizamos nuestra vida y decimos, ¿qué dejamos? ¿O qué sembramos? ¿Saben? La tendencia a tomar decisiones basadas en las circunstancias es común para cada uno de nosotros. Inclusive, pensamos que si tomamos decisiones en base a las circunstancias, creemos que lo estamos haciendo bien. Porque somos emocionalistas, sentimentalistas, pero nunca tenemos un plan de vuelo, un plan de vida, hacia dónde vamos. Ayer escuchaba a un pastor, se llama Choco, y me impresionó lo que él decía sobre referente a los aviones, cómo los pilotos manejan el avión. Y entonces está contando que está de un lado a otro, de Chicago a otro estado, y entonces él ve que apenas cuando aterrizó el avión, él va a ir directamente al piloto y le pregunta lo siguiente: hey, ¿tú manejas qué tiempo manejaste estos controles, este poco de botones? O sea, ¿cómo haces para mantener el control del vuelo? ¿Cuántas veces toca el botón, los botones estos? Y el piloto le respondió, no tantas miles de veces. ¡Wow! ¿Y cuál es el porcentaje de error? De no fallar. 1%. Y el, wow, 1%, sí, porque el 99% tengo que estar ajustando el plan de vuelo. Y yo creo que nosotros somos como los controles del avión, o somos como el piloto. O necesitamos ser controlados o necesitamos ser ajustados.
Toda vida, nuestra vida se basa en ajuste constantemente. ¿Por qué tenemos que estar ajustando? Porque muchas veces usted está en un rumbo equivocado y eso lo lleva a fallar una y otra vez. Cuando tú no mejoras, o cuando no alzas el vuelo, o cuando no ves que algo está sucediendo según tu plan o según tu improvisación de plan, es porque algo está fallando y es momento de cambiar de dirección. Repita conmigo: cambiar de dirección. Porque miren, muchas veces lo que estamos haciendo no es lo que realmente a lo mejor te agrada o lo que le agrada a Dios. ¿Saben? Pasar los mejores años de tu vida o buscar de pasar los mejores años de tu vida puede ser que sea frustrante para ti cuando llegues a tu vejez, porque te puedes conseguir agotado, estresado, cansado, porque cuando ves no lograste nada. ¿Sí o no? Sintiendo su vida cada uno insípida, como una comida sin sal, sin especias, algo insípido. ¿Esta es la vida que tú quieres llevar? Esa es la vida que nosotros queremos llevar, insípida, amargada, sola o solos, o puede ser que tenemos familia, pero no hemos sembrado en ellos nada, algo que sea trascendente, y debemos tener un alto a todo esto. Y muchos tienen un alto grado de insatisfacción en su vida, porque no han descubierto su propósito, ni lo que deberían ser y hacer para caminar en una dirección correcta. Y no podemos olvidar, escúchame bien, que esta vida es corta y pasajera. Tenga presente esto. Mientras usted esté en el plan de vuelo, usted tiene que estar haciendo ajustes, porque usted sabe que tiene que aterrizar. En algún momento tiene que tener un aterrizaje perfecto. ¿Saben? En la carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 24, dice lo siguiente, que me impacta lo que dice la Biblia acá. Dice: todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, como la vida es corta, es como somos las flores del campo. En un momento echamos raíces y flores, pero en un momento se diseca y se caen las hojas. Y al final de nuestras vidas, lo que más importante no serán los logros obtenidos, sino haber hecho el propósito para el cual Dios te creó. Ahora te pregunto yo a ti, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí en la tierra? Y esto debes entender, que todos fuimos creados por Dios. Tú no fuiste en un plan, fue una casualidad o un error de tu papá y tu mamá. No naciste por error, o porque te tocó vivir con tus abuelos, o porque te tocó vivir con algunos tíos, y porque o tus padres fallecieron a temprana edad. No fuiste un error. Todo en nuestra vida hay un propósito, porque tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. O sea, antes de la concepción del mundo, ya Dios tenía un plan para ti y para mí. El punto es si nosotros lo conocemos, si sabemos cuál es nuestro propósito. Fíjense, porque el Señor siempre quiere el bienestar para ti y para cada uno de nosotros, pero nosotros siempre tomamos el camino que mejor nos parece, el plan de vuelo que mejor nos parece, y nunca nos gusta hacer ajustes. No, yo ando en piloto automático. El libro de Jeremías, escúcheme bien lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza nueva. Jeremías 29:11. O sea, el Señor te está diciendo, te está dando una promesa, que yo sé los planes que quiero para ustedes. La pregunta es, ¿le has preguntado al Señor cuáles son los planes para ti? Ay, Señor, ¿cuáles son esos planes de bienestar y no de calamidad? ¿Qué debo hacer para hacer eso? Así que tu vida no es casualidad, no es suerte, ni es mala suerte. Tu vida se basa en propósitos. Todo tiene que ver con propósito. Y tú estás vivo porque Dios ha decidido crearte a ti para que cumplas un propósito en esta tierra, y es para sembrar, crecer y catalizar. ¿Qué es catalizar? Ser un efecto positivo en esta tierra. ¿Saben?
Dios, cuando decidió crearnos a cada uno de nosotros, nos hizo un plan de vida, un plan de vuelo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo así de esta manera? ¿Por qué no prospero? ¿O por qué no me va bien? ¿O por qué fracasé en el matrimonio? ¿O por qué fracasé en esto? ¿Por qué fracasé en aquello? Porque muchas veces nosotros tomamos la decisión apresurada y no le preguntamos a Dios qué es lo bueno, qué nos conviene y qué no nos conviene. Y cuando la vida que vivimos no tiene significado ni propósito, todo se pone insoportable. Tú no te has encontrado solo y te dices, ay, hasta tú mismo no te soportas. Nos quejamos, bueno, decimos cualquier cantidad de barbaridad. Porque sin un propósito de vida, o sea, no tiene importancia ni la esperanza. Es cierto. ¿Saben? El dramaturgo irlandés George Bernard dijo lo siguiente y me impactó porque quiero compartirlo con ustedes. Este es el verdadero gozo de la vida, ser usado para un propósito, en lugar de ser un egoísta, pedazo de barro, con padecimientos y quejas, lamentándose, porque el mundo no se dedica a hacerle feliz. O tú estás acá porque el mundo te haga feliz. Y trabajamos, persiguiendo la felicidad. Productividad no significa resultados. Ocuparse no significa felicidad. No, porque no tenemos un plan de vuelo. ¿Saben? En la Biblia conseguimos cosas, historias fascinantes, hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios, que ninguno calificaba. Y tal vez tú y yo no calificamos por muchas cosas. De hecho, yo fui malo en los estudios y terminé estudiando después de adulto. Era malo, rebelde. Hasta que entendí que eso me ayudaría a crecer. Hasta que entendí que tenía que ser lo bueno a pesar de que muchas cosas no me gustaban. Y en la Biblia conseguimos ejemplos claros de personas que no calificaron pero fueron usados por Dios. Por ejemplo, dijo Isaías en 49:4, sin embargo yo me dije, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerza y no he logrado nada. Isaías 49:4. Y fue un gran profeta de Dios. Ahí está el libro de Isaías. Ojo, que expresó lo siguiente: la vida se me escapa con la velocidad del rayo, ya he perdido toda esperanza. Y Job lo perdió todo. Lo podemos leer en la Biblia. O en el siguiente versículo, odio mi vida y no quiero seguir viendo. Déjame en paz durante los pocos días que me quedan. A veces nos entregamos, nos cansamos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero Job llegó a decir lo siguiente al final de su historia: lo que antes sabía de ti era lo que me había contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Es decir, Dios y Job pudieron tener una relación y Job pudo conocer a Dios. ¿Por qué le hablo todo esto? Porque el propósito que tienes para tu vida lo consigues en Dios. Y justamente estas reflexiones hablan de que la mayor tragedia de la vida, o de tu vida o de la mía, o de la gente, no es la muerte. Escúcheme bien. Y lo que le voy a decir, creo que es el centro de este mensaje. Sino que una vida sin un significado, sin propósito, ni esperanza, no vale la pena. Si no tiene propósito, y no tiene significado, ni esperanza, ¿por qué vivir? Dijo la Madre Teresa de Calcuta lo siguiente: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Ahora la pregunta es, ¿lo que estás haciendo vale la pena? ¿Dejando un legado? ¿Saben? El libro de Romanos, cuando yo hablo y veo lo siguiente en este versículo, ¡wow! Me impacta porque dice, recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Es decir, tu vida y mi vida va a ser examinada, inclusive en la eternidad, por Dios.
y le vamos a tener que rendir cuenta cada uno por separado, y Dios, nos paremos delante de Él y seguramente Dios nos preguntará qué hicimos con nuestras vidas. ¿Creen ustedes que Dios preguntará lo siguiente? ¿Lograste comprar tu casa cuando estemos con Él? ¿O nos preguntará, ¿lograste tu profesión deseada? No, yo creo que a lo mejor nos preguntará, ¿el trabajo que querías lo conseguiste? ¿Lograste vivir la vida loca que creías que te iba a ir bien, a ser feliz? Yo creo que no. Yo pienso que Dios nos preguntará, ¿viviste el propósito por el cual te crees? O nos preguntará lo siguiente, ¿viviste la vida como te la diseñé? ¿O viviste para glorificarme con cada cosa que hacías? Es para preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta cuando estemos delante de Dios? Y es que Dios no es un Dios de sentimientos, es un Dios de propósito. No hay esperanza en la vida eterna y nosotros fuimos hechos para vivir eternamente. Y para enfocarnos en la vida eterna tenemos que vivir con esperanza. Y para vivir con esperanza debemos depositar nuestra esperanza en Él. Así que la esperanza es tan esencial como el agua que bebemos o como el oxígeno que respiramos. Necesitamos la esperanza para poder enfrentar esta vida. Cada desafío que tú tienes a diario, cuando sales a trabajar, cuando sales a hacer tus quehaceres, cuando sales a hacer cada una de tus cosas, es un desafío que debemos nosotros enfrentar, pero la única manera de salir bien y con fuerza es depositando nuestra esperanza en Dios, que habla de futuro. ¿Saben? Cuando vemos nuestra vida sin el enfoque correcto, estamos mal. ¿Saben? Y debemos estar enfocados. ¿Y cuando ustedes han descubierto su propósito o se mantienen enfocados en las cosas que hacen? Que nos dispersamos, nos diluimos, nos perdemos, no nos sentimos. Hay cantidad de historias que pueden ayudarnos a nosotros a conseguir propósito, a buscar personas referentes en nuestras vidas, que han servido como modelo, ejemplo. Vemos la vida de Jesús, vemos a los apóstoles, los héroes de la fe, a cada uno de ellos. El apóstol Pablo, que fue el precursor del cristianismo en la época del Imperio Romano, cuando la persecución de Nerón, él consiguió propósito y sin embargo, a pesar de las circunstancias que eran adversas, él se mantuvo firme hasta el final. De hecho, él escribió en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Si tu vida ha venido mal, si las cosas que estás viviendo no están funcionando, ya no te fijes en eso. Ya no, porque Dios estuvo en tu futuro y está en tu presente. ¿Saben? Para ir terminando, hay una historia de un personaje en la Segunda Guerra Mundial que me impactó muchísimo, quiero compartir con ustedes. Cuando uno lee la Segunda Guerra Mundial, las cosas que pasan en la segunda o que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, uno siempre consigue un referente, cosas, pequeños detalles, pequeñas píldoras que tú dices, wow, gracias a Dios yo no viví esa época. Y había un oficial de origen polaco llamado Witold Pilecki, del ejército secreto polaco, que en la primavera del año 1940 se enteró de que los alemanes estaban construyendo un inmenso complejo carcelario a las afueras de un pueblo rural en su país. Los alemanes lo llamaron Auschwitz. Este hombre fue el único, escúcheme bien, o la única persona conocida en la historia de la Segunda Guerra Mundial que se internó de forma voluntaria en un campo de concentración en Auschwitz, Polonia. Y al enterarse de las atrocidades que estaban ocurriendo, intentó ayudar a las personas
fugarse de ese lugar, a promover motines para salvar personas. Y se dedicó a pasar información por mucho tiempo al ejército secreto polaco, a las fuerzas aliadas de Londres y de los Estados Unidos, arriesgando su vida. Aunque la información llegó hasta un pueblo y hasta el país donde gobernaba en ese momento el primer ministro Winston Churchill, todos ellos pensaban que Winston Pilecki estaba exagerando y no le creyeron. Él les mandaba advertencias, les decía: hey, aquí está pasando algo tremendo, esta gente van a hacer cosas tremendas, van a asesinar a muchos judíos, y anunció lo que hoy conocemos, el Holocausto. Se aproxima un holocausto. En el año 1943, luego de 2 años dentro de Auschwitz, decidió escapar. Pilecki fue la primera persona que alertó al mundo sobre este holocausto humano, donde murieron más de 6 millones de judíos. ¡Wow! Y aún tras vivir años de guerra, tortura, muerte, genocidio, Pilecki jamás perdió la esperanza. Escúcheme, no perdió la esperanza. Pese a perder su país, a su familia, a sus amigos y casi perder su propia vida, jamás perdió la esperanza. Perdió la esperanza de justicia. Perdió la esperanza de que algún día eso tenía que cambiar. No perdió la esperanza que Dios tendría que meter la mano en su país, de poder salvar vidas y ayudar a muchas personas. ¿Saben? Ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se había instalado y se había separado también, jamás perdió la esperanza, nunca, de una Polonia libre e independiente, y continuó luchando. No pierda la esperanza. ¿Que este país no va a cambiar? No pierda la esperanza. ¿Que su familia no va a cambiar? No pierda la esperanza. ¿Que lo que tú estás buscando en el futuro, mejor para tus hijos, tu negocio, no va a funcionar? No pierda la esperanza. Pelee hasta el final. ¿Saben? Y cierra la historia de Pilecki. Cuando lo llevaron a juicio, él declaró que su compromiso siempre había sido con Polonia y su gente, que nunca había herido o traicionado a ningún ciudadano polaco, que no se arrepentía de nada de lo que hizo. Y concluyó declarando lo siguiente: he intentado vivir la vida de tal forma que en la hora de mi muerte pude sentir alegría en vez de miedo. Historias como este hombre impactan nuestras vidas, porque a pesar de lo difícil, ninguno aquí hemos vivido guerra, ninguno aquí hemos vivido bombardeos. Vemos cómo está Gaza e Israel, videos que le paran a uno los pelos. No hemos vivido acá una deserción venezolana. Sí, hubo un tiempo de diáspora, más por moda, muchas cosas que podemos incluirle a eso. Sí, hubo un tiempo de diáspora aquí en Venezuela. Pero a pesar de que la gente se fue y usted está acá, no pierda la esperanza que este país va a cambiar. No pierda la esperanza. Ahora, la pregunta del $1.000.000, como digo yo: si no pierdes la esperanza y no la has conseguido, entonces pregúntele a Dios: Señor, ya que estoy aquí en mi país, ya que estoy acá en un mundo tan difícil, ¿cuál es mi propósito? Así que cree firmemente que estás en la tierra para cumplir un propósito divino de Dios. Tú naciste para el éxito. Tú naciste para ser y para brillar en esta sociedad. Tú naciste para ser catalizador de las cosas y las buenas noticias que hoy el reino te está presentando a ti.
Tú naciste para llevar las buenas nuevas y naciste para impactar la vida de la gente que te rodea. Para eso tú naciste en esta tierra. ¿Y qué queremos que haga? ¿O qué quiero que haga? Te sugiero, para poder seguir tu propósito en esta vida, enfócate. Pídele a Dios que te muestre qué camino, que te guíe a conseguir tu propósito. Piensa antes de actuar que tus acciones van conforme a tus palabras. Y que la palabra de Dios te ayude a conseguir el propósito. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Quieren un consejo? No se metan en todo. No se involucren. No hagan como su pastor. No, yo tengo un propósito claro. Mi propósito es llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona y mostrarle un evangelio simple, sencillo, accesible para todo y para el que quiera. Ese es mi propósito. Y quiero llevar esto a una reflexión final. ¿Se recuerda cuando teníamos que presentar un examen final en el colegio? A cada uno nos hubiera encantado saber las preguntas, ¿verdad? Y salíamos corriendo y buscamos cómo conseguimos las preguntas. En la época mía, bueno, no voy a decir mira, pero en mi época nosotros estábamos pendientes, inclusive buscamos de copiar las preguntas, de saber a toda costa cuáles eran las preguntas para poder pasar el examen final y poder responder exitosamente, ¿sí o no? Y nos rayábamos los pantalones y debajo del asiento y buscábamos de copiar algo para poder responder. ¿Saben? Esa era una época difícil que yo amaba muchísimo cuando chamo. Hoy en día, para ti y para mí es distinto, porque ya Dios nos dio la respuesta. Nos las dejó escritas. ¡Wow! ¿Verdad que bueno? Que cuando busquemos preguntas a nuestras dificultades, cuando nos hagamos preguntas al proceso que estamos viviendo, cuando nos hagamos preguntas a las cosas difíciles que estamos viviendo, es momento de que tú abras este maravilloso libro y busques respuestas a esas preguntas que hoy muchas veces te están atormentando. Y muchas de esas respuestas las conseguiremos acá. Tu propósito lo vas a conseguir acá. Y conseguirás de verdad dirección en tu vida. ¿Saben? Felizmente Dios quiere que realmente toda la humanidad pase el examen. Porque nos dejó la guía de vida ya con la respuesta. ¿Saben? Cuando yo estaba pequeño, yo vivía en una casa grande, me acuerdo yo. Tenía como 5 años. Y de la noche a la mañana, lo que me acuerdo es que ya estábamos viviendo en una casa chiquitica, como de 5 metros cuadrados. Era de zinc y de cartón. Mi papá me acuerdo que tenía un carro Nova, color vino tinto ahora beige, estos carros que viejos. Y me acuerdo que yo me montaba en la parte de atrás, pequeño. Pero no sé qué pasó, que un día, ya yo a los 6, 7 años, estábamos viviendo en la casa de mis abuelos, en un barranquito allí en la colina, al lado de una torrentera. Había una mata de níspero, una mata de cedro, un caminito. Y yo crecí ahí, en esa infancia alegre. Pero me preguntaba, pero si yo vivía en una casa grande, ¿por qué ahora vivo en un rancho? ¿Por qué ahora vivo así? Pasaron los años, me hice adulto. En mi adolescencia me perdí. Pero me preguntaba, ¿por qué yo antes vivía bien y después vivía mal?
Hasta que un día conseguí a la compañera de mi vida. Ella me presentó a lo que hoy yo conozco, que es el Evangelio de Dios. A mis 30 años pregunté: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Por qué me he mantenido por muchos años viviendo ahí? ¿Y saben qué respuesta conseguí? No naciste por casualidad. Naciste con un propósito para cambiar el rumbo de tu historia. Y el rumbo de tu historia está conmigo. El rumbo de tu historia está con Dios. El rumbo de tu camino está con el Creador. Hoy termina lo que tú dejaste atrás. Y valió la pena. Porque gracias a Él tengo a la mujer que tengo. Vale la pena tenerla. Gracias a Él tengo a la familia que tengo, a los hijos que tengo. Valió la pena entonces tenerla. Valió la pena conseguir el camino de nuestro Dios. Ha valido la pena siempre. Cuando ponemos las cosas en manos de Dios, siempre valdrá la pena. Quiero hacerte estas preguntas antes de salir. Y es que acéptate, o acepta el sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz. ¿Saben? ¿Qué hiciste? Antes que te vayas, pases aquella puerta hacia fuera de la calle. ¿Qué hiciste con lo que el Señor te enseñó? ¿Qué hiciste con lo que Él te dio? Tu vida, los dones, los talentos, las oportunidades, la energía, las relaciones, los recursos, la familia, los hermanos, los primos, la familia, el negocio. ¿Lo gastaste para ti mismo, para placeres, para sentirte bien, para satisfacción? ¿O lo sembraste para la eternidad? ¿Saben? Pues Dios quiere que vivamos una vida a plenitud. Los mejores planes y propósitos de nuestras vidas, cuando tú los descubras, verán que son mejores, porque son lo que Dios diseñó para ti y para mí. Nada va a cambiar hasta que tú no decidas dar el paso de cambio. Así que, mis amados, si estamos buscando los planes de Dios, la mejor satisfacción que podamos decir nosotros cuando veamos nuestra vida en retrospectiva, lo que hemos sembrado, lo que hemos colocado y cómo seremos recordados, diga conmigo: ha valido la pena esta vida. Ha valido la pena. Cuando tú veas a tus hijos, ha valido la pena. Cuando tú veas a tu pareja, así no te guste, porque te molesta, o nos saca los chichones, pero ha valido la pena. Así que yo le agradezco a Dios, porque también mi vida ha valido la pena. La tuya, a partir de ahora, será diferente. Yo quiero que te pongas de pie para orar por ti. Padre, Señor, te doy gracias por la vida de mis amados, por la vida de cada persona que vino hoy acá. Señor, yo hoy quiero ponerle en tus manos, Padre de la gloria, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo todos, yo sé que tú lo trajiste a ellos hasta acá con un propósito. Mi Dios, te doy gracias porque sé que tú has hablado a sus vidas y a la mía. Señor, muéstrale el propósito a ellos. Muéstrale, Señor, el camino que ellos deben seguir. Señor, que ellos estén siempre ajustándose, mi Dios, pero a tu palabra.